Buenas tardes, doctora, y a todos. Nosotros somos el grupo número 1. Le vamos a hablar acerca del tema de transporte de líquidos por bombeo. Los integrantes son Carlos Sevilla, Celeste Rodríguez, Madeline González y Lester Montoya. A continuación, los dejo con mi compañera que les hablará acerca del tema de lo que trata. Bueno, iniciando con el tema, vamos a hacer una pequeña introducción. Desde hace tiempos remotos, sabemos que el ser humano ha indagado e investigado sobre acciones que le permiten transportar un fluido muy importante e indispensable. Me imagino que ya nos damos una idea de cuál es este fluido. Bueno, este fluido es el agua, el cual es vital para nuestra supervivencia. Por lo que en la actualidad la forma más práctica para su transporte es el uso de un dispositivo mecánico capaz de generar carga de presión para desplazar el fluido hacia el sitio donde se lo necesite. Pero, ¿cómo se llama este dispositivo mecánico? Bueno, este dispositivo mecánico recibe el nombre de bomba para el transporte de líquidos. Y también tenemos los compresores, ventiladores o soplantes. Ese es para el desplazamiento de los gases. Pero en esta exposición nos vamos a centrar en las bombas para el transporte de líquidos, con su uso más común que es el transporte del agua. El siguiente, por favor. Tenemos algunas definiciones básicas. La primera que tenemos es mecánica. ¿Qué es la mecánica? La mecánica es la ciencia física que estudia los estados de reposo y movimiento de las partículas, sistema de partículas y cuerpos rígidos bajo la acción de las fuerzas. Siguiente definición que tenemos es fluido. El fluido es una sustancia líquida o gaseosa que se deforma continuamente bajo la acción de un esfuerzo cortante. El siguiente concepto que tenemos es mecánica de fluidos. Es la parte de la física aplicada que estudia el movimiento de los fluidos y de los factores que lo afectan al mismo. El siguiente es flujo. Se denomina así al movimiento o desplazamiento que tienen los fluidos. El siguiente es bomba, del que estábamos hablando en la introducción. Son dispositivos mecánicos que generalmente funcionan con energía eléctrica, que son capaces de generar altura de carga para transportar un fluido de un lugar a otro. Sabemos que el empleo de una bomba está justificado cuando el líquido circula en dirección ascendente, ya que si circulara en dirección descendente es la fuerza de gravedad la que impulsa el líquido. El último que tenemos es el bombeo de líquidos. Es el desplazamiento de un líquido que tiene lugar de un sitio a otro de acuerdo a la necesidad. Esto mediante el dispositivo mecánico que son las bombas. Siguiente, por favor. Seguimos con la clasificación de las bombas. Las bombas se clasifican de acuerdo a las propiedades físicas químicas del fluido. Entre estas tenemos su viscosidad, su densidad, pH, entre otros. También tenemos el caudal que lleva y la presión a la que ejerce estos flujos. Así que los dejo con mi compañera Madeline, que les va a seguir explicando sobre el tema. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre los tipos de bombas rotatorias. Y ahí tenemos la primera, que es la de engrane. Que estas son muy sencillas, que empiezan con un engrane, que son de 2 piezas, como miramos ahí. Y al dar vuelta, como podemos ver en el video que estaba anteriormente, que en la parte de abajo hay un fluido como color rojo. Y también, color azul, que va llenando por ambas direcciones, como podemos ver, y van llenando la resolución y va a dar el flujo. Y del mismo sucede también con el engrane de arriba. Se llena hasta salir y empieza a rotar como en el otro engrane. Tenemos el flujo va pasando por los lados derechos y siguiendo el punto blanco veremos que siguen hasta la salida del conducto. Tenemos el siguiente, que es la paleta o la alave. Que podemos ver que con la paleta seguimos los puntos verdes, ¿verdad? Que ellos mismos van rotando la paleta hacia el lado contrario, que es el canal de descarga. En los puntos rojos, o sea, del canal verde es la succión y el rojo es el de la descarga. Al lado tenemos otro que es como de resortes y son asimétricas. Dan vuelta por el centro, como podemos ver,
Como tienen resorte, van haciendo como que más grande la paleta hasta que el fluido va pasando. Esto lo podemos llamar como si fuera cámara de bombeo. El siguiente, que es el de tornillo, como en esta bomba existe la bomba de Arquímedes. Esta era hecha de madera en aquella época, ¿verdad? Lo que hacía que era que las personas le daban vuelta a ese tornillo y debido a que el tornillo rotaba, este hacía que el fluido fuera subiendo, ¿verdad? Por la superficie, pero como ya estamos más del siglo XXI, ¿verdad? Ahora las fabrican de hierro. Y hay unas que también las fabrican así como de doble tornillo. También tenemos la de cavidad progresiva. Esta se parece a la del tornillo, solo que parece más como un gusano más largo. Podemos ver que el flujo en la parte roja, cuando ya va dando la vuelta, va a tener una sección donde va a ir el flujo y en el otro lado va como digamos el gusano. Esto va transportando el fluido constantemente y así es como se va saliendo, ¿verdad? También tenemos la del lóbulo. Esta se parece a la del engrane, solo que con la diferencia de que son hélices. Como se ve, van entrando desde abajo, saliendo por los lados y ahí es por donde sacan la descarga. Tenemos la del peristáltico. En sí lo que hace que esta pase el flujo por arriba, por donde fluye el líquido azul, es una manguera. Ahí va dando vuelta hasta que termina la revolución del flujo y vuelve a empezar, como si dijéramos, como que si volviera a empezar el ciclo. Vienen las bombas de leva y pistón. Pistón, perdón. También le podemos llamar también embolo rotatorio. Estas tienen un excéntrico como un brazo ranudado en la parte superior. La rotación de la flecha hace que el excéntrico atrape el líquido contra la caja conforme a la rotación del líquido. Se fuerza de la caja a través de una ranura con una bomba de salida. Y tenemos la del bloque de vaivén. Esta tiene un motor cilíndrico que gira en una cáscara concéntrica. En el interior del motor se encuentra en un bloque que cambia en posición de vaivén y un pistón reciprocado por un perno colocado excéntricamente, produciendo succión y la descarga. Siguiente. Vamos por las bombas reciprocantes, perdón. Son unidades de desplazamiento positivo, descargan una cantidad definida de líquido durante el movimiento del pistón o embolio a través de la distancia de la carrera. Entre estas tenemos la de la acción directa, que en este tipo tiene una varilla común, como un pistón, conectada a un pistón de vapor y un líquido de embolio. Las bombas de acción directa se construyen en triplex, o sea, un pistón de vapor y un pistón de líquido respectivamente. Y el duplex, que son 2 pistones de vapor y 2 pistones de líquido. Los extremos están compuestos y de triple expansión, que fueron usados en alguna época, pero ya para ahorita ya como que no, ya no están como fabricándolo, ¿verdad? Tenemos la potencia, que estas tienen un cigüeñal movido por una fuente externa, generalmente por un motor eléctrico, por una banda o por una cadena. Frecuentemente se usan en grandes entre el motor y el cigüeñal para poder producir la velocidad de salida del elemento del motor. Cuando se mueve la velocidad constante, las bombas de potencia proporcionan un gasto casi constante como para una amplia variación de una columna y tienen una buena eficacia. El extremo líquido puede ser el tipo de pistón o embolio, desarrollará una presión elevada como cuando se cierra la válvula de descarga. Tenemos el otro que es el de diagrama. Se parece al del pistón, solo que tiene un diagrama que puede tener varias formas. Estas tienen que ser flexibles, ¿verdad?
Como podemos ver en el video, cuando se expande, se llena la cámara. Y al lado se mira que se cierra, ¿qué ves? La compuerta. Pero ya al momento de exprimirlo, se abre la siguiente compuerta, que es por donde se va a salir el líquido. Y también tenemos la del otro lado, que también hace lo mismo, solo que la diferencia son, ¿cómo les digo? El diseño de cada una. Siempre se extrae, se expande y se vuelve a exprimir. Y ahí es donde se abren las cámaras. Tenemos la otra, que es la rotatoria y pistón. Este sirve para meter y sacar el fluido como el que tenemos aquí arriba. Están las compuertas, cuando se abre el fluido pasa hasta abajo y se puede decir que este está lleno el ciclo. Ya que empujamos para arriba, se cierra la compuerta y se abre la otra y sale el líquido. También existen otros diseños como los que están al lado, en la que entra el líquido por abajo, se cierra la compuerta y le metemos presión para abajo, el líquido corre por el lado izquierdo. Por abajo se cierra la compuerta y le metemos presión para abajo, el líquido corre al lado izquierdo y vaya, viene. Para arriba se abre la compuerta al lado y empieza a volver a llenarse los líquidos, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que están las dos válvulas, cargan y se descargan prácticamente. Siguiente. Lo dejo con mi compañera. Siguiendo con la clasificación de las bombas, tenemos las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas están formadas por distintos elementos que permiten transformar la energía cinética en energía hidráulica para producir una presión continua y mover el mayor volumen de líquido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aumenta la velocidad de los fluidos para que estos puedan desplazarse a grandes distancias. Este tipo de bombas son las más empleadas en la industria y a nivel doméstico. Sirven para transportar agua y otras aplicaciones de bombeo de líquidos poco viscosos, con carga de presión baja y caudales grandes. Entre las bombas centrífugas tenemos los diferentes tipos. El primero que tenemos es la voluta, que es el más utilizado. Este recibe este nombre porque la carcasa tiene una forma de espiral, como lo pueden ver en la imagen, en el video. Aquí el impulsor descarga el fluido en una caja espiral que se expande progresivamente, proporcionada de tal forma que la velocidad del líquido se reduce en forma gradual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la bomba disminuye la velocidad del agua que fluye a través del sistema mientras aumenta su presión. La siguiente es el difusor. Los alabes son los dientes o paletas que tiene el disco, el que estamos viendo. Así se le llaman los alabes. Estos hacen que el flujo del líquido, cambien el flujo del líquido y convierten la energía de velocidad a columnas de presión. El siguiente que tenemos es turbina. También se conoce como bomba vórtice o periféricas. En este tipo se produce remolinos en el líquido por medio de los alabes, que les mencionaba, a velocidades muy altas dentro del canal en el que gira el impulsor. El siguiente es el flujo mixto y el flujo axilar. En estos dos hay una diferencia. Por ejemplo, en el flujo mixto, el diámetro de descarga de los impulsores es mayor que el de la entrada. Y en el flujo axilar, el diámetro del impulsor es el mismo en el lado de succión y en el de descarga. La bomba a flujo mixto desarrolla su columna parcialmente por fuerza centrífuga y parcialmente por el impulsor de las alabes sobre el líquido. La bomba a flujo axilar desarrolla su columna por la acción de impulso aquí tenemos un pequeño resumen de la clasificación de las bombas para que se les haga un poquito más claro. Es lo que estaba hablando mi compañera Madeline y lo que les hablé yo en la diapositiva anterior. Siguiente, por favor. Los elementos constitutivos de una bomba centrífuga. El primero tenemos los impulsores o rodetes de los que les estaba mencionando. Estos dispositivos usados para impulsar el agua contenida en la carcasa. La siguiente es la carcasa, que es la parte que protege todos los mecanismos internos que permiten el accionar de la bomba. Y después tenemos los anillos de desgaste,
Eso es para evitar el desgaste costoso de la carcasa y del impulsor. Esto es más fácil que, por ejemplo, tener un anillo de desgaste a que se nos desgaste, por ejemplo, la carcasa o el impulsor, que sería de un costo mucho más elevado reemplazarlos. Los dejo con mi compañera. Bueno, seguimos con la chumacera. Esta sirve para brindar el soporte de un eje de rotación que va colocado paralelamente al eje del árbol. También esta parte está diseñada para que sea más eficiente el rotamiento que se utiliza en múltiples maquinarias industriales. Otra sería la cubreflechas, que esta nos ayuda a proteger la flecha contra la corrosión, la erosión y el desgaste que afecte a su resistencia. Se usan de muchas formas en las bombas grandes para que en las pequeñas la cubierta generalmente se elimina con el objeto de reducir las pérdidas hidráulicas y en los estosperos. Otra sería también los anillos de sellado, que esta la utilizamos para evitar la entrada de aire a la bomba cuando opera en la elevación de la succión, así como para distribuir el líquido sellado uniformemente en el espacio anular entre el núcleo de la caja y la superficie de la cubierta de la flecha. Otra sería la pinza de estopas. Esta la utilizamos para evitar la entrada de aire en la cámara cuando la presión dentro de ella se encuentra bajo de la atmósfera. Y limita el escape de la cáscara a un mínimo cuando la presión es superior a la atmosférica. Y por último tenemos los sellos de flecha. Esta la usan en una gran variedad de sellos mecánicos cuando es indispensable tener escapes alrededor de una flecha. Y también encuentra aplicación con los prensaestapas. No suministran una adecuada protección contra los escapes. Los dejo con mi compañero. Bueno, yo les hablaré sobre lo que es la columna de una bomba. En el diseño de un sistema de bombeo hay varios elementos que se deben considerar, ¿verdad? No importa la clase o tipo de bomba que finalmente se escoja, si ya son centrífugas, rotatorias, ¿verdad? O etcétera. Estos elementos constituyen una bomba, ¿verdad? Lo que es la columna, lo que es la capacidad lo que es la capacidad, la naturaleza del líquido, si es agua o si es otro tipo de líquido, las tuberías, los motores y la economía de lo que es la bomba. En una columna de bomba, en una instalación o sistema de bombeo, existen dos tipos de alturas importantes, como son las alturas estáticas y las alturas dinámicas. Las alturas estáticas es la columna de líquido que se encuentra presente en una instalación de tuberías sin que el fluido tenga movimiento. Entre estas tenemos la siguiente. Tenemos lo que es la elevación estática de succión. Que la elevación estática de succión, si la bomba se encuentra, ¿verdad? Arriba del nivel de bombeo, la distancia entre el nivel del líquido a bombear y el eje central de la bomba, o sea, la distancia que hay de aquí al líquido de la bomba, se va a llamar elevación estática de succión. La altura estática de succión, perdón, aquella era la elevación estática de succión y esta es la altura estática de succión. La altura estática de succión, si la bomba se encuentra debajo del nivel de bombeo, entonces la distancia entre el nivel del líquido y el eje central de la bomba se denomina altura estática de succión. Altura estática de descarga. La altura estática de descarga es la distancia vertical entre el eje de la bomba y el punto de entrega de líquido, entre el eje de la bomba y aquí es donde se entrega el líquido. Entonces a este le llamamos altura estática de descarga. Y la altura estática total es la distancia vertical entre el nivel de succión y el nivel libre de descarga.
O sea, esta distancia que se encuentra aquí llamamos lo que es altura estática total. Las alturas dinámicas. Es la columna de líquido que se encuentra presente en una tubería, siempre y cuando exista movimiento en su interior. Para más fácil entender el concepto de lo que es altura dinámica, podríamos decir que es la resistencia de un sistema de bombeo mientras el fluido bombeado está en movimiento. Entre estas tenemos lo que es la altura dinámica de succión, que esta es la suma de la altura estática de succión, o sea, esta de aquí es la suma de esta, como ven en la fórmula, es la suma de esta más la carga de presión menos la carga de pérdidas por fricción que se encuentra en esta línea. ZS es la altura estática de succión, PS es la presión presente en la succión, Rho, que es una letra griega, es la densidad de líquido, que es la gravedad, y menos las pérdidas por fricción de succión, o sea, la fricción que hace el líquido en las tuberías. También tenemos lo que es la altura dinámica de descarga, que la altura dinámica de descarga es la suma de la altura estática de descarga más la carga de presión más la carga de pérdidas por fricción que se encuentra en esta línea. O sea, ZD, que como dijimos es la altura estática de descarga, más la presión presente en la descarga, entre Rho por la gravedad menos las pérdidas de fricción de descarga. Y aquí tenemos lo que es la altura dinámica total, que es la diferencia entre la altura dinámica de descarga y la altura dinámica de succión. Y alguna fórmula, ¿verdad? Después tenemos lo que es la columna de succión positiva. Que la columna de succión positiva, de acuerdo con los ingenieros de aplicación, se presenta mayor número de dificultades debido a la determinación incorrecta de lo que es esto, ¿verdad? La columna neta de succión positiva. La columna neta de succión positiva podríamos describirla como la diferencia entre la presión del líquido en el eje del impulsor y la presión de vapor del líquido a temperatura de bombeo, ¿verdad? O mejor dicho, es la presión absoluta mínima a la entrada de la bomba para evitar fenómeno de cavitación. Ahora, el fenómeno de cavitación, ¿qué es, verdad? Al originarse cavitación, las moléculas que componen el fluido, ¿verdad?, cambian de estado líquido a vapor y se generan burbujas dentro de lo que es la tubería que son muy dañinas para los equipos de impulsión, en este caso las bombas, ¿verdad?, como hélices y las bombas centrífugas. El CNPA disponible depende de las características de la instalación, ¿verdad? También la fórmula de como vemos ahí, que es CNPA es igual a altura estática de succión más la presión presente de la succión menos la carga de presión entre Rho, que es la letra griega, ¿verdad?, que es la densidad del líquido, por la gravedad menos la pérdida de fricción por succión. Y tenemos el CNPA requerido, que el CNPA requerido depende de las características de la bomba. Este no está en nuestro control, ¿verdad?, a menos que nosotros elijamos una bomba en específico. Y también este valor siempre es positivo y además depende de las revoluciones del motor de la bomba. Este también informa sobre la capacidad de aspiración de la bomba en un punto determinado de su curva, característica del funcionamiento. El CNPA requerido, cuanto menor es el valor, tiene mayor en su capacidad de aspiración. En las bombas aparece este símbolo, perdón, esta gráfica que está aquí, y de acuerdo a eso nos fijaremos y elegiremos nuestro tipo de bomba. Los dejo con mi compañero que les seguirá hablando sobre las curvas del sistema de bombeo. Bueno, hablar acerca de las curvas del sistema de bombeo. Las curvas del sistema de bombeo van a depender de su totalidad, de la forma de instalación que tenga en su conjunto. Si se modifica de alguna manera, estas van a cambiar. Las curvas del sistema de bombeo, estas van a cambiar, como aquí dice, dependiendo de su instalación o si sufre alguna modificación en la instalación. Dentro de estas tenemos dos tipos de curvas. ¿Sí? Tenemos curvas características de la bomba.
Dice que algunas características de estas curvas es que la altura de la curva es máxima al caudal cuando es cero. Otra es que si la viscosidad del fluido cambia en sus propiedades físico-químicas, la curva será más inclinada. Otra es la presión de la bomba va a estar en función del líquido. O sea que dependiendo del líquido va a ser la presión que ejerce la bomba. Tenemos un ejemplo aquí que dice que si la altura de carga es de 40 metros y queremos transportar dos fluidos diferentes cuyas densidades son 1.2 gramos sobre... ¿cómo se llama? Déjame ver esto. Centímetro Bueno, cúbico. sí, es me he enredado, centímetro cúbico o 0.98 gramos sobre centímetro cúbico. Respectivamente determinar la presión. Dice que la presión es igual a P por G por HT. P es la densidad del líquido, G que es la gravedad y HT que es la altura total. La altura total es igual a la altura de descarga menos la altura de succión. Bueno, tenemos que aquí en el ejercicio tenemos que, bueno, la presión va a ser igual a 1200 convirtiendo los 1.2 gramos por la gravedad que es 9.8 por la altura que son 40 metros. Nos va a dar un resultado de 470.400 newton sobre metro. Y para el otro ejercicio que es 0.98 gramos, convertimos la 980 por la gravedad, que es 9.8 por los 40 metros. Esto nos va a dar 384.160 newton. Vemos que la presión son distintas para unas alturas iguales. Siguiente. Tenemos el otro sistema que es curvas de sistema. Las curvas de sistema están definidas de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la altura estática de descarga, bueno, esto va a ser igual a la altura estática de descarga menos la altura estática de succión, más la pérdida, menos la presión de descarga menos la presión de succión, entre la densidad de líquido por la gravedad, más la pérdida de fricción por succión, más la pérdida de fricción por descarga. Como vemos, en estos sistemas la curva es ascendente, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli. Bien. Bueno, tenemos casos particulares de las curvas de los sistemas. Tenemos lo que es la elevación nula. La elevación nula consiste en transportar un líquido de lugar a otro por medio de una bomba, sin que exista altura, por lo que la bomba, las columnas de la bomba van a estar colocadas horizontalmente, por lo que las pérdidas se generarán por fricción. Tenemos lo que es la columna estática de poca fricción. Estos sistemas son utilizados, son bombas sumergibles para extraer agua de pozos, por lo que van a mayores profundidades, por lo que las pérdidas por fricción son pocas. Tenemos lo que es columnas de gravedad. Las columnas de gravedad van a depender de la altura que tenga nivel libre de succión. El tanque de líquido que vamos a transportar va a estar colocado a una altura mayor que la de descarga, por lo que el transporte será por gravedad. Tenemos lo que es tuberías de diámetros diferentes. Están dadas por la suma de las pérdidas por fricción por el diámetro de instalación. O sea que este sistema va a tener diferentes diámetros y entonces las pérdidas serán por fricción. Tenemos lo que son tuberías de desviación de caudales. Estas tuberías también es por la suma de pérdidas por fricción por diferentes caudales. Tenemos lo que son dos columnas de descarga, que estas dos columnas son utilizadas por la cantidad de líquido que se va a transportar. Y tenemos que el desgaste de la bomba. El desgaste de la bomba a medida vaya siendo usada,
Esta va perdiendo fuerza, presión por el desgaste. Siguiente. Tenemos algunas especificaciones de la bomba. Para instalar una bomba tenemos que tener en cuenta la naturaleza del líquido. O sea, qué líquido vamos a transportar. Siguiente. Tenemos que tener en cuenta también la capacidad requerida, dependiendo de la cantidad de líquido o dependiendo de la tipo de planta que vamos a trabajar. O sea, a mayor cantidad, vamos a ocupar una bomba de mayor capacidad. Siguiente. Tenemos condiciones de succión. Estas condiciones de succión tenemos que tener en cuenta a la altura en la que se va a encontrar la succión, el tipo de tubería y el diámetro. Siguiente. Condiciones de descarga. Al igual que de succión, tenemos que tener en cuenta la altura a la que se va a encontrar las condiciones de descarga, igual que la tubería y el diámetro de la tubería. Siguiente. Tenemos carga dinámica total. Esta por la diferencia de la altura de descarga con la de succión. Siguiente. Tenemos operaciones continuas e intermitentes. Estas operaciones continuas son dadas por digamos, hay empresas que son muy grandes, por lo que las bombas tienen que estar sí o sí trabajando las 24 horas, por lo que el mantenimiento debe ser continuo. A diferencia de las pequeñas industrias que hay momentos que las bombas se apagan, en donde podemos dar un mantenimiento. Tenemos posición en la cual se va a instalar la bomba. Tenemos que tener en cuenta también la posición, debido a que al dar mantenimiento a la bomba, debemos darle un espacio de un metro, Tenemos que darle un metro a la redonda para poder darle mantenimiento. Siguiente. Bueno, lo que da de espacio disponible. Localización geográfica de instalación. La localización para la bomba, tenemos que tener en cuenta la posición geográfica, ya que hay lugares que el clima puede ser templado, cálido, frío. Esto es lo que, ¿se escucha? Sí. Bueno, lo que decía, localización por el clima tendrá un desgaste en la bomba, ya que los materiales se pueden corroer. Y bueno, y los requisitos para especificar una bomba, el instalador para instalar una bomba debe tener en cuenta todo lo anterior mencionado. Gracias por su atención. Muy bien, excelente. Ustedes pudieron notar por allí, ¿verdad? En la guía hay unas preguntitas adicionales, así que vamos a contestar a esas preguntitas adicionales. No me quedó muy claro el concepto de cavitación, pero bueno, realmente lo que es cavitación es un fenómeno que se da en la bomba, ¿verdad? De mal funcionamiento y se debe a la disminución de la presión. Y eso es cuando